Clase de técnicas de composición, siglo XX, en cuanto al sexto capítulo, progresión armónica. Una vez revisado esos conceptos de la guía, vamos a hacer esto como un repaso de lo que ya llevamos para tener idea de lo que vamos a hacer en la nueva asignación. Entonces tenemos que entender que hubo varios estilos musicales y que la entrada del siglo XX fue particularmente diferente a todos los otros anteriores. Los primeros años tuvo una cantidad de cambios radicales, aparte de todas las cosas sociales que sucedieron, en la música hubo movimientos bastante revolucionarios, como una especie de eh, ida en contra de lo que ya estaba establecido, por eso decimos que son revolucionarios y revueltos. Hubo la ruptura de las tradiciones y las reglas por parte de los compositores, ya no siguieron las reglas naturales de la práctica común, si bien ellos eran herederos de eso. Los críticos realmente no estaban como muy satisfechos, no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando, por lo cual no se asumía como música real, sino que era como un enfrentamiento con la música que había sido establecido, y gran parte de eso era por esta cantidad de sonidos que eran extraños al principio del siglo, que no habían sido utilizados con anterioridad, que hoy en día vemos con absoluta normalidad. Luego el abandono de la tonalidad, cosa que había estado desde un principio. La tonalidad ahora es abandonada a ella y el centro tonal ya es disperso, no es como muy claro para la comprensión de la escucha, y las prácticas de las progresiones comunes ya no estaba, o sea, ya no había esta idea de las cadencias quinta a primero esencialmente, ni las reglas de los periodos, la forma también fue cambiando, entonces había que mantener una mente abierta en cuanto a la audición y era de una exigencia fuerte hacia el público, y habían unas expectativas de la práctica común que no estaban siendo de algún modo dadas en la música que se estaba escuchando. Por todas estas cosas, pues la música no tuvo como que una muy buena acogida de parte del público y de los críticos. Luego hubo una gran diversidad en cuanto a los estilos, no se esperaba que cada compositor fuese diferente, igual a otro. No había como una práctica regular entre todos, sino que cada compositor tenía como una nueva propuesta. Hubo influencias de otras culturas, mayormente de la parte asiática y la parte africana, obviamente por todo esto del comercio y por las aperturas que hubo en cuanto a la cuestión de toda lo que causó la revolución industrial, y también los nuevos viajes y las nuevas exposiciones que hubo en Europa a principios de siglo. Luego la incorporación de los elementos folclóricos, quizás en la forma más radical en el jazz, sobre todo a principios de siglo, podemos ver el uso de todos estos elementos, que fue una gran sorpresa hacia todos los músicos del territorio europeo, que eran los que hasta ahora habían llevado toda esta parte de la práctica común, y el redescubrimiento de la música renacentista y barroca, ya que se podían grabar, que hubo conciertos, se empezaron a reconocer los instrumentos, todo esto que había surgido en Egipto con el descubrimiento de las tumbas, de los faraones, todo eso revolucionó el espíritu de la música para ese momento, y entonces se utilizó la música barroca y la imitación de las formas de estos periodos. De nuevo se toma todo lo que es la suite, el reconocimiento de nuevo de Bach, que sale a la luz pública, si bien ya venía desde finales del clasicismo, pues ya aquí es tomado seriamente en cuenta, y una imitación, perdón, una evasión de la imitación del estilo wagneriano, que tenía este cromatismo tan exacerbado que hacía muy difícil la comprensión de esta cuestión tonal. Entonces obviamente ya no querían ir hacia esta idea cromática del wagnerismo, sino hacia la utilización de todos estos nuevos elementos. Luego esto genera unas nuevas características de principio de siglo, digo el inicio porque a finales de siglo hubo otra cantidad de cosas, pero hemos estado estudiando parte de la melodía, que fue por donde empezamos, libre, ya no obligada a las notas armónicas producto de los acordes ni tampoco de la armonía. No hay un sistema mayor-menor, ya al tener los modos ya sabemos que no hay mayor-menor, por lo cual ya al tener los modos tenemos otras escalas, incluso ya la idea del dodecafonismo. También la melodía cambia en cuanto a sus contornos, los saltos grandes, rítmicamente ya no es regular y las frases empiezan a ser de un modo desbalanceadas en comparación a lo que habíamos tenido en el periodo de la práctica común. En cuanto al ritmo, bueno, hemos estudiado la gran cantidad
exploración rítmica que hubo, la irregularidad y lo imprevisible que ellos se volvieron. Los cambios métricos, los compases amalgamados, frases irregulares rítmicamente son irregulares también, los polirritmos, los cambios del acento, las modulaciones rítmicas, o el uso de todos estos elementos juntos, por supuesto, fue como un boom de la música en cuanto a la cuestión rítmica que había estado de algún modo bastante contemplada, bastante regular medida quizás podemos pensar por todo el devenir armónico, pues allí se hizo bastante diferente. Luego el color tonal es quizás uno de los elementos más nuevos que tenemos, ¿no? El uso de nuevas técnicas en cuanto a los instrumentos, como el colegno, que si bien lo había tenido a finales del siglo XIX, pues ahora utilizando la utilización de los armónicos, los instrumentos, los glisados, o sea, todos estos elementos, la facilidad de percutir dentro de los instrumentos, también incluso con instrumentos que no son percusivos. Bueno, el uso de la percusión, obviamente, si hubo la exploración rítmica, la percusión iba a ser uno de los nuevos elementos agregados que había estado fuera de la utilización de los elementos dentro de la música orquestal. Si bien esto había sido usado en el barroco y en el renacentismo, había sido como abandonado. Entonces aquí es retomado, puesto que se tomaba también la música renacentista y barroca, obviamente se traen estos instrumentos, el uso de la percusión templada como la no templada y la adición de otros instrumentos, pongo entre comillas, porque no son realmente instrumentos como la máquina de escribir, el yuk, la sirena, el látigo, todas estas cosas que se fueron agregando. Luego escrituras para timbres y no formatos establecidos. Si bien teníamos los tríos, los cuartetos de cámara, tenemos la orquesta sinfónica, pues ahora se hacen ensambles de solistas escogiendo los solistas. No tenía que ser estos formatos regulares, entonces tenemos grupos inusuales que no habían sido usados al principio de esa manera. O sea, ya no teníamos por qué tener esta orquesta, este trío, este cuarteto, este quinteto establecido, sino se establecen nuevos parámetros y cada compositor escoge cómo quiere agrupar estos timbres. Luego la armonía, que quizás es una de las que más cambios tuvo, porque hay nuevos usos de la consonancia y la disonancia, nuevos tratamientos de los acordes y grados de disonancia. Eso era una cosa que no habíamos tenido antes. O sea, antes teníamos consonancia y disonancia, pero ahora tenemos grados de disonancia. O sea, ciertas disonancias son aún más disonantes que otras. Entonces, una nueva concepción en cuanto a la disonancia. Estructuras corales que van a cambiar, el establecimiento de los poliacordes, las armonías en cuartas y quintas, que da una nueva sensación sonora que no habíamos tenido antes, y obviamente los clústeres que llamamos en español los conglomerados, pues se usan de una manera bastante fuerte que no habíamos presenciado anteriormente en la música, y luego esto establece una nueva alternativa a los sistemas tradicionales. Es allí como el nacimiento de lo que es la armonía moderna o lo que llamamos también la armonía contemporánea. Nuevas posibilidades en cuanto a mayor a menor. El uso de los modos medievales empezó a permitir también estos intercambios modales de una forma más fuerte que la que habíamos presenciado, que era antes solamente en cuanto a lo mayor menor, pues ahora ya con todos los otros modos, por supuesto, tenemos nuevas posibilidades. Escala fuera de la cultura occidental, el uso de las pentatónicas, el uso de todas las escalas zíngaras, de las distintas pentatónicas, no solamente la pentatónica mayor, sino menor, y los modos de estas pentatónicas y la posibilidad de hacer escalas sintéticas que ya también hemos explorado, pues esto causa en armonía un revuelo enorme y una sonoridad completamente diferente. Otros acercamientos como el uso de dos o más tonalidades, empezando por la bitonalidad que condujo posteriormente a la politonalidad y por ende también la tonalidad como el no centro tonal y el uso del sonido per se sin arraigo en una tónica. Entonces ya hemos hecho un cambio bastante grande. Obviamente luego viene el dodecafonismo, si bien ya Schoenberg y sus secuaces o seguidores, como lo quieran llamar, ya venían trabajando en esto, producen unas nuevas reglas del atonalismo estrictas y llevando eso al serialismo que aún no hemos estudiado, que es aún más estricto de lo que sería en principio el dodecafonismo. Entonces, para culminar, tendremos que escoger, ¿verdad?, las melodías que ya ustedes usaron anteriormente,
no nuevas, las mismas que utilizaron. Entonces esto es un reto porque las tienen que armonizar. Quiero que sean un poco más audaces de lo que fueron originalmente. Traer un ejemplo de armonización tonal de compositores ya sabidos y escribir un ejemplo de progresión con armonización paralela más audaz también que lo que presentaron anteriormente y escribir resoluciones y o progresiones de 3 o 4 acordes bien consabidos como una pieza o buscando un efecto que sea consistente. Puede ser a modo de ejercicio también, a modo de mantener un requisito en eso que están haciendo. No simplemente poner allí los acordes, ser un poco más creativos en la utilización de estos elementos. Y bueno, con todo esto nos veremos en la siguiente clase, que todavía tendremos exponiendo las asignaciones 4, pero vamos trabajando en la asignación 5. Esto irá con unos nuevos adjuntos. Bueno, nos vemos en clases.